Bienvenidos chicos, este es el deber número 19. Vamos a encontrar los siguientes ejercicios. Comencemos. Aquí nos piden que resolvamos las siguientes, ¿no es cierto? Tenemos unas ecuaciones y nos piden que encontremos la derivada. ¿Listo? Como podemos observar y dijimos en la teoría, nosotros debemos encontrar la derivada, ¿no es cierto?, de expresiones que son implícitas. ¿Listo? Como en este caso, por ejemplo. Aquí no podemos despejar y, por eso no tenemos explícitamente y en función de x. Por eso usamos la derivada implícita para encontrar la derivada, ¿no es cierto?, de y con respecto a x. Entonces comencemos. Aquí, ¿qué tenemos? El lado izquierdo, ¿no es cierto?, tenemos primero una multiplicación, entonces efectuemos como siempre la derivada, ¿no es cierto?, del primero, y el primero es con respecto a y. Entonces, ¿cómo es esa derivada? Aquí debería ser así, y de igual manera, regla de la cadena. Aquí, y depende de x, entonces, regla de la cadena, ¿no es cierto? La derivada de y por la derivada de e a la y, que sería e a la y. ¿Sí? Listo. ¿Multiplicado por qué? Por el coseno. ¿Sí? La derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo, el primero. En el segundo no hay problema porque es con respecto a x. Entonces la derivada del coseno es menos seno de x. ¿Listo? Multiplicado por e a la y. ¿Listo? Fácil. ¿Sí? Al lado derecho hacemos lo mismo. La derivada de 1 ser más la derivada del seno de x por y. Entonces fíjense que aquí debemos aplicar regla de la cadena. Entonces primero, la derivada del seno es el coseno de xy, y luego por regla de la cadena la derivada de lo que está dentro. Pero la derivada de lo que está dentro es un producto, ¿sí? Y dentro de ese producto tenemos que derivar x y y. Entonces la derivada del primero, que es x, ¿no es cierto?, es 1 por y, es y, más la derivada del segundo, que sería ¿qué? Y. Entonces la derivada de y, ¿sí?, por 1, ¿no es cierto? Y esto multiplicado por x. ¿Se fijan cómo es que se relacionan las cosas? Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que tenga la derivada con respecto a x, o sea, y', se va a unir. Recuerden que esto, y' o la derivada de y con respecto a x, ¿no es cierto?, o la derivada, ¿no es cierto?, de f con respecto a x es lo mismo, es la misma notación, ¿sí? Entonces no nos confundimos. Esta es la notación más fácil, más sencilla, usar la tilde arriba. Recuerden que esto es una tilde, no es un exponente, ¿sí? Ok, entonces realizamos. ¿Qué hacemos? Todo lo que tenga la derivada al lado izquierdo y todo lo que no lo tenga al lado derecho. Entonces llevamos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Aquí me quedo con y'. ¿Y aquí qué va a pasar? Tengo esta parte y me va a quedar e a la y coseno de x. Aquí ¿qué voy a tener? ¿No es cierto? Tengo que multiplicar, ¿verdad? Entonces esta parte que está solo por y se queda acá. Y esta parte que está con y', ¿no es cierto?, va a pasar ¿a dónde? Al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto pasa con menos y me va a quedar menos coseno de xy multiplicado por x. ¿Sí? Tengo eso. Fácil, ¿no es cierto? ¿Y acá qué me queda? Me queda el coseno, ¿no es cierto?, de xy por y, ¿no es cierto?, así. Y esta parte de acá está restando, pasa a sumar, me va a quedar e a la y por el seno de x. ¿Listo? Pero también si quieren x. ¿Listo? Entonces ya tengo. Despejo la derivada. La derivada que necesito es y'. Entonces la derivada es que y, ¿no es cierto?, todo lo que está acá, xy más e a la y seno de x. ¿Listo? ¿Sobre qué? Sobre e a la y coseno de x
menos coseno de xy, si quieren esto, por x acá, para que no se confundan. ¿Listo? Esta sería la derivada implícita o la derivada de y en función de x de esta ecuación. ¿Listo? Continuemos. Para el ejercicio 21 tenemos en cambio esta proposición. Si f de x más x al cuadrado multiplicado por f de x al cubo es igual a 10, si f evaluado en 1 vale 2, que encontremos la derivada de f evaluada en 1. Eso nos pide. ¿Listo? Entonces hagamos de igual forma. Esto es complicado de resolver, encontrar una sola solución para y. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden, esto de aquí es y, f de x. ¿Sí? Esta es la función, ¿no es cierto? La variable dependiente de x. ¿Sí? Y siempre depende de x. Entonces encontremos. ¿Qué hacemos aquí? Derivamos ambos lados. Entonces, la derivada de f de x, ¿no es cierto? Va a ser esta derivada. ¿Sí? La derivada de esta función va a ser esto. Más, aquí que tenemos un producto, nuevamente, regla del producto, la derivada del primero, que es 2x por el segundo, que va a ser f de x, y todo al cubo, más, que es un producto, la derivada del segundo. ¿Cuál es el segundo? Es todo eso. Y aquí es bajo el exponente, que es 3 multiplicado por f de x, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y como esta es la variable dependiente, ¿no es cierto? Aquí está y. Necesito también, por regla de la cadena, que aquí me quede la derivada f de x, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos esto. Y esto va a ser igual a ¿qué? ¿A qué? A 0, ¿verdad? Porque la derivada de 10 de una constante es 0. Tenemos esto listo. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente pasamos a sumar los factores que no tengan la derivada, ¿no es cierto?, al lado izquierdo, y los que no la tengan pasamos al lado derecho. Entonces aquí nos va a quedar, si unimos todo esto, nos queda f' de x, ¿no es cierto?, como factor común. Aquí nos queda 1 más 3 veces que f de x, ¿verdad?, al cuadrado, ¿verdad? Esto se cierra, y acabamos, y esto va a ser igual a menos 2x f de x, ¿no es cierto?, ¿a qué? Esto va a ser al cubo, ¿no es cierto? Listo, entonces tenemos esto. Luego simplemente, ¿qué hacemos? Acá tenemos esta expresión y esto pasa a dividir, entonces nos quedaría 1 más 3 f de x y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Fácil. Entonces aquí nosotros tendríamos esto. ¿Sí? Que la derivada de f con respecto a x es esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Que si x vale 1, y vale 2. Entonces reemplazo esos valores. Voy a encontrar la derivada, ¿no es cierto?, cuando x vale 1. Cuando x vale 1, yo sé qué es lo que pasa. Cuando x vale 1, entonces 2 por 1, ¿no es cierto?, x vale 1. Y esto, f de x, ¿cuánto vale? 2. 2 al cubo es 8. Entonces sería 2 al cubo, para que no se pierda. ¿Sí? Menos 2 por 1 por 2 al cubo. Y acá abajo lo mismo. 1 más 3, ¿no es cierto? Y f de x, ¿cuánto vale cuando x vale 1? Vale 2. 2 al cuadrado es 4. Me queda 2 al cuadrado. ¿Listo? Si resolvemos esto, me queda menos 2 por 8, ¿no es cierto? 2 al cubo. Directamente esto sería 16. ¿Sí? Menos 16. ¿Y acá qué me queda? 3 por 4 son 2, ¿no es cierto? Más 1 son 13.
¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada de la función con respecto a x cuando x vale 1? Menos 16/13. ¿Listo? Esta sería la respuesta. ¿Sí? Listo, es muy fácil. Simplemente hay que ir haciendo las cosas despacio. Listo, ahora continuamos con el ejercicio 23. Aquí nos pide que encontremos la derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Nos dan una ecuación y nos piden que encontremos la derivada de x con respecto a y. Es decir, que ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Por lo general nosotros encontramos la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Lo que está pasando aquí es simplemente que están cambiando las cosas. Ahora y es la variable independiente y x es la variable dependiente. Es decir, que tenemos algo de este estilo. X de y no tenemos y de x, ¿sí? O f de x, como sabemos poner, ¿sí? Sino que tenemos una función de este estilo. Una función que depende de y, ¿sí? Entonces x va a estar en función de y. Entonces hay que hacer lo mismo, pero considerando esto. Es decir, que van a cambiar los roles, ¿no es cierto? Ahora, procedamos. Aquí, la derivada, ¿no es cierto? Nos fijamos en esto. Esto es un producto. La derivada de x a la cuarta, ¿cuánto es? 4x al cubo. Pero esta es mi variable dependiente. Entonces aquí voy a tener x'. ¿Sí? X' va a hacer referencia a esto. Esto es x'. ¿Sí? La derivada de x con respecto a y. ¿Sí? Y como es un producto, regla del producto. La derivada del primero por el segundo. Entonces esto, si quieren, le pongo acá, cuadrado. Más la derivada de ¿quién? Del segundo por el primero. Entonces aquí, el segundo es y al cuadrado. ¿Cuál es esa derivada? 2y. ¿Sí? Entonces, esto multiplicado por x a la cuarta. Fácil, ¿verdad? Estoy cambiando los roles. Menos lo mismo. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? Va a ser menos 3x al cuadrado por la derivada de x con respecto a y, ¿no es cierto? Regla de la cadena. Y esto por y. ¿Sí? Tenemos eso. Y luego, ¿qué más? Más, porque es un producto, ¿no es cierto? Entonces eso por menos. La derivada de y, ¿cuánto es? Es 1 por x al cubo, ¿verdad? Listo. Continuamos. El siguiente término también es un producto, entonces de igual forma. Más, ¿qué? La derivada de x, ¿cuánto es? Es 1, ¿no es cierto? Entonces necesito la derivada de x con respecto a y. Me va a quedar simplemente esto multiplicado por 2 y por y al cubo, ¿verdad? Fácil. Y luego más, ¿no es cierto? Porque es un producto, nuevamente, la derivada de y al cubo. ¿Cuánto es eso? Va a ser 3y al cuadrado. Y por 2 va a ser 6xy al cuadrado. Y esto igual a 0. Fácil, ¿sí? Solo cambié los roles. Entonces, aquí considero todo lo que tenga la derivada de x con respecto a y. Y voy sacando factor común. Aquí me queda 4y al cuadrado, x al cubo, ¿no es cierto? Aquí no hay, aquí sí. Menos 3x al cuadrado, más 2y al cubo. ¿Sí? Y al otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a tener menos 6x y al cuadrado, que es este término. ¿Sí? Este ya lo consideramos. Acá me queda más x al cubo, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Este ya lo consideramos. Este de acá, menos 2yx a la cuarta. ¿Listo? Se ha pasado todo. Acá, como esto está multiplicando, le paso a dividir. Entonces, obtengo la división. Una vez, sería 4y al cuadrado, x al cubo, menos 3x cuadrado más 2y cubo. Y esto sería la derivada, ¿no es cierto?, de x en función de y. Es decir, derivada de x con respecto a y sería esto. ¿Listo? Sí, simplemente es un procedimiento básico.
solo debo considerar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente, ¿sí? Continuamos con el ejercicio 29. ¿Listo? Aquí lo que nos piden es hallar la ecuación de la recta tangente, ¿no es cierto?, que pasa por esta curva y por el punto 0,1 medio. ¿Listo? Entonces nosotros recordamos primero cuál es la ecuación de la recta tangente, ¿no es cierto? Simplemente la ecuación es la siguiente, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan la fórmula que hemos visto anteriormente, ¿sí? Que es la fórmula prácticamente de ¿qué? De un modelo lineal, ¿no es cierto? Y menos y1, ¿no es cierto? Un punto, que en este caso sería este de acá, ¿verdad? Este sería f de x0 o y sub 0. Y este de acá sería x sub 0, ¿no es cierto? Esto debe ser igual a la pendiente, ¿no es cierto? Que sabemos cómo calcular. Y x menos x sub 0, ¿verdad? Entonces la pendiente es la que nos causa conflicto. ¿Por qué? Porque la pendiente es la derivada, ¿no es cierto? Entonces necesitamos encontrar eso aquí, puesto que esta es una ecuación algebraica, ¿no es cierto? Que está muy grande de resolver, y esta expresión algebraica está dada de manera implícita. Es decir que no sabemos en realidad, o no podríamos calcular con facilidad y en función de x, ¿sí? Tenemos que hacer algo muy extenso. Y para evitarnos ese cálculo, simplemente utilizamos la derivada implícita. Entonces hagamos. Derivamos este lado. 2x, ¿no es cierto? Sí, la derivada de esto con respecto a x. La derivada de esto con respecto a ¿qué? A x también, ¿no es cierto? Porque este y se supone que es el f de x. Entonces aquí debemos aplicar ¿qué? Regla de la cadena, ¿no es cierto? Entonces hacemos, ¿no es cierto? 2y, ¿sí? Lo grande, ¿no es cierto? Y luego obtenemos la derivada que necesitamos por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Que se escribe de esta forma. Continuemos. Esto sería igual a ¿qué? Tomo, ¿no es cierto? Igual aquí tengo una composición, este polinomio, ¿verdad? En una potencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Opero, ¿no es cierto? Lo más grande. ¿Cuál es lo más grande? El exponente, ¿no es cierto? Entonces bajo el exponente por la regla, ¿no es cierto? Y me queda lo mismo que está adentro. Pero, como dije, es una composición, entonces debemos multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro, de lo que nos queda adentro. ¿Cuál es esa derivada? Sería, derivo esto, me queda 4x, ¿no es cierto? Derivo esto, me quedaría más 4y por y', ¿verdad? Menos 1. Y esto, ¿no es cierto? Multiplicado. Esa es la derivada. ¿Listo? Pues, ¿qué nos queda hacer? Simplemente agrupar todos los que contengan la derivada y los que no, los ponemos al otro lado. Entonces hagamos algo práctico. Voy a hacer esto muy rápido. Entonces, esto va a ser 2 multiplicado por este polinomio más 2 multiplicado de esta forma, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si se fijan, lo que tenemos va a ser esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que queremos separar? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Para evitarnos hacer cada multiplicación, ¿sí? Porque deberíamos hacer propiedad distributiva y vamos multiplicando este con este, este con este, este con este, y así. Entonces vamos a tener algo muy extenso. Nos evitamos hacer este tipo de cálculos para poder obtener factores, ¿no es cierto? Entonces simplemente es como si operara estos dos con todo esto, que es lo que se debe hacer. Y luego simplemente más, ¿no es cierto? Esto va a ser ¿de qué forma? Más 4y, ¿no es cierto? ¿Verdad? Por y', ¿sí? Y esto multiplicado por ¿qué? Por esta parte de acá, ¿verdad? Solo le estoy separando. Entonces aquí sería 4 por 2, que sería, bueno, voy a ponerlo así de una vez, 4 por 2. Esto por esto, por esto. Entonces me queda 2x cuadrado más 2y al cuadrado menos x. Sí, ojo, tener cuidado con cada término.
Y luego acá también nos queda 2x más 2y primo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si se fijan, lo que tenemos es que un 2, un 2, un 2, un 2, ¿sí? En cada factor. Es un factor, un factor, un factor, otro factor. Entonces yo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque saco el 2 como factor común de todo, ¿no es cierto? Aquí. Y luego saco factor común acá. Y luego, en cualquiera de los dos casos, si quiero, como está multiplicando, le paso a dividir acá. Como está multiplicando acá, le paso a dividir, ¿sí? Lo mismo. Cuando tengo esa clase de objetos, ya hemos visto, está multiplicando factores y dividiendo, ahí puedo simplificar. Aquí, obviamente, aparecen las sumas, pero es por el factor común, porque después agrupo, ¿no es cierto? Esto sería como agrupar así, si se fijan, me quedaría de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, 2 por todo esto. De igual manera acá, 2 por todo esto. ¿Ven? Y saco el 2 factor común, ¿sí? Luego paso a dividir, entonces factor, 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 ¿sí? Ahí es donde se van. ¿Listo? Ahora, continuamos. Ya hemos sacado esto. Y ahora sí, agrupemos, tratemos de agrupar. Ok, voy a hacerlo de inmediato. Si se fijan, aquí tengo la derivada. Acá también. Simplemente debo agrupar esas dos. Entonces, si agrupo, me debería quedar algo de este estilo. Y' multiplicado por ¿qué? Por y, ¿no es cierto? Y luego voy a traer este. ¿Qué está haciendo? Sumando, le paso a restar. 4y, ¿no es cierto? Por 2x cuadrado más 2y cuadrado más x. ¿Y esto igual a qué? A esto que me quedó, ¿no es cierto? Que va a ser 2x cuadrado más 2y cuadrado menos x. Y esto multiplicado por 4x menos 1. ¿Sí? Perfecto. Y esto de aquí que me sobra, este x, le paso a restar, ¿no es cierto? Menos x. Dice que grupé los elementos, ¿no es cierto? Que yo quiero. Todos los que tengan la derivada y todos los que no, al otro lado. ¿Listo? Entonces ahora simplemente, ¿qué me queda? ¿Qué me está estorbando en la ecuación? Esta parte. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando este factor por este de acá. Entonces le paso directo a dividir. Y menos 4y 2x cuadrado 2y cuadrado menos x. Entonces aquí simplemente yo obtendría lo que quiero. Entonces esta es la derivada. ¿Sí? La derivada de ¿qué? Esto sería f' de x, ¿no es cierto? O si quieren, la derivada de f, ¿no es cierto? El diferencial f con respecto a x. O si quieren también de esta forma. Recuerden que solo es la forma de escribir. Esta es la más fácil. A veces utilizamos esta más. Esta no se la suele ver al principio, pero para cosas más avanzadas se utiliza en cambio esta. ¿Sí? Esta de acá también es una forma que se conoce bastante o que se suele usar bastante. Pero la más fácil es siempre utilizar prima. ¿Listo? No se olviden que es la primera derivada. Ahora continuemos. Ahora lo que necesito encontrar, ¿qué es? Es el valor de f' evaluada en x sub 0. Es decir, esto. F' evaluada en x sub 0. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Y cómo hago eso? X sub 0, ¿cuánto vale? Lo que me está diciendo esto, ¿qué? Es que si x vale 0, vale 1/2. Ese es el punto. ¿Sí? Entonces ubico esos puntos y los ubico aquí, en lo que acabé de encontrar, porque esa va a ser la derivada. Entonces, ¿qué hago? X vale 0, entonces esto se hace 0. ¿Esto vale cuánto? Y vale 1/2. ¿Sí? Entonces, 2 por 1/2 al cuadrado sería 1/4, ¿no es cierto? Y menos 0. Entonces tengo esto de aquí. ¿Sí? Y acá 4x, x vale 0, entonces esto vale 0. Menos 1, tengo eso. Y menos x, ¿cuánto vale x? Vale 0. Entonces se queda así.
Simple, ¿verdad? Aquí no se olviden que estamos haciendo 0. ¿Listo? Ok. Continuamos. Acá, ¿qué pasa? Aquí estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Y, ¿cuánto vale? 1/2. Entonces, 1/2 menos 4, ¿verdad? Por y, que es 1/2. Y esto multiplicado por qué? X vale 0, entonces me queda 0, ¿sí? Y vale 1/2 al cuadrado, es 1/4 por 2, ¿no es cierto? Me queda 1/4. Y menos X, que vale 0. ¿Listo? Tenemos, operemos, a ver qué pasa. Entonces aquí, 2 por 1/4 me queda 1/2 por menos 1, menos 1/2. Sobre, ¿qué? 1/2, ¿no es cierto? Aquí tengo 4 por 1/2 que me va a quedar 2, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué me queda? Me queda 2 por 1/4 que va a ser 1/2, ¿no es cierto? Entonces me queda 2 por 1/2, me queda 1. Entonces me queda 1/2 menos 1. Y acá me queda menos 1/2 sobre 1/2 menos 1, menos 1/2. ¿Sí? ¿Se fijan que es lo mismo? ¿Cuánto vale la pendiente? 1. ¿Sí? Simplemente reemplazamos en la fórmula que va a ser esta de acá, ¿no es cierto? Que ya la mencionamos, entonces va a ser y menos 1/2 igual a 1 por x menos 0. ¿Sí? Entonces aquí me queda x, ¿no es cierto? Y me queda y igual a x más 1/2. Esa es la ecuación de la recta tangente a esta curva que pasa por el punto 0. ¿Sí? Listo, entonces, perfecto. Hemos conseguido el objetivo. ¿Sí? Vamos al ejercicio 49. De igual manera, hallemos la derivada de esta expresión. Esta función, ¿de qué forma está dada? Esta función está dada de forma explícita. ¿Sí? ¿Ven la diferencia de la anterior con esta? Esta expresión algebraica está dada de manera implícita, ¿sí? Esta está dada de manera explícita porque y está en función de x. ¿Sí? Entonces hagamos. ¿Cómo hacemos la derivada aquí? Pues vamos a poner en práctica. Esto es la derivada de y, ¿no es cierto? Recuerden, esto no es exponente. Es como una tilde, ¿sí? No confundan el exponente 1 porque el exponente 1 no se lo suele poner, ¿sí? Recuerden que esto, derivada, ¿sí? Es como una tilde. Listo. Continuamos. ¿Cuál es la función grande aquí? Si se fijan, la función grande es la potencia 2. La función pequeña, ¿cuál es? El arco tangente o la tangente inversa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es bajo el exponente, ¿no es cierto? Derivo la función grande, que es la potencia, bajo el exponente, me queda arco tangente o tangente inversa. Recuerden, esto también, la tangente inversa, esto de x, ¿no es cierto? No es lo mismo que 1 sobre tangente de x. No, esto no es esto de acá, ¿sí? Esto debe quedar claro. Vuelvo y repito. Una de las funciones trigonométricas que estén expresadas de esta forma quieren decir esto. Simplemente es una forma para escribir arco tangente. Función inversa de la tangente, ¿sí? Listo. Acá cerramos. La potencia menos 1 quedaría 1. Y luego, ¿qué me toca hacer? Por la composición, por la regla de la cadena, derivar esto de aquí. ¿Cuál es la derivada de esto de aquí? Esto es algo que debemos saber, ¿sí? Esta derivada, o sea, es decir, esto de aquí, tangente, arco tangente a la menos 1 de x, derivada, ¿sí? La derivada de esa expresión es siguiente. Es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esta de aquí es muy importante. Recuerden siempre esta
derivada. ¿Por qué? En este tema de derivadas no se lo va a topar con mucha constancia, pero luego va a venir un tema que es el cálculo integral, ¿sí? Ahorita estamos haciendo un poco de cálculo diferencial, pero cuando venga el cálculo integral, ustedes van a tener que desarrollar, y ya van a ver por qué, van a tener que saber esto de aquí directamente para poder operar lo que se conoce como integrales más rápido. ¿Listo? Para hacer objetos, ¿no es cierto?, de tipo trigonométrico y poder operar las integrales más rápido, ¿sí? Así que no se olviden, la derivada de esta cosa es 1 sobre 1 más x cuadrado. Y esta sería la respuesta, ¿sí? Eso sería todo con respecto al deber 19. Muchas gracias.